Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el señor Tito Ernesto Gutiérrez Daza. Él es sociólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente profesor de la planta de la Universidad Distrital. Buenas tardes, Tito. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Mauricio, dispuesto a la entrevista y a responderle de la mejor manera sus preguntas que a bien tenga hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tito, comenzando, pues me gustaría saber usted qué lo motivó a estudiar esta carrera. ¿Cuál fue su interés por esta carrera? Bueno, sociología es un campo del saber que tiene que ver con lo social, como su propio nombre lo dice. Todas las problemáticas sociales, los logros que se han tenido a través de los tiempos y las soluciones a los problemas que actualmente padecen las sociedades modernas y posmodernas. Listo, Tito. ¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo su profesión? Yo soy graduado en el año 1991, podemos estar hablando de 13 años, perdón, del 91 al 2001, 10, al 2014, 23 años de ejercer mi profesión. Listo. Para usted como sociólogo, ¿por qué considera que es necesario que un país invierta económicamente en educación? ¿Cuál cree usted que es el motivo grande para que esto suceda? Cualquier país, no solamente Colombia, cualquier país, la inversión más importante que debe tener es en la educación. Nosotros lamentablemente no hemos entendido esa importancia y les hemos dado prioridades a otros ramos de la producción nacional y la educación la hemos dejado en un segundo plano. Esto lamentablemente es una falta de visión de nuestros gobernantes, que hasta muy hace poco, de las últimas décadas, hemos tenido algunos intentos de inversión en la educación, más concretamente Bogotá, que se puede pensar que es una de las ciudades, Medellín, también en donde han hecho un mayor énfasis en la educación, pero ha sido más a nivel de ciudades que a nivel general. Entonces, es decir, hace falta una política de educación nacional bastante agresiva para resolver las problemáticas que actualmente padecemos. Tan es así que tenemos, por ejemplo, la ley 30 de educación superior, que se ha intentado reformar, pero lamentablemente el gobierno ha sido timorato en tomar esa decisión y hacer una reforma consensuada con los diferentes actores, como son los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa a nivel general. Listo, Tito. Usted como profesor que vive día a día su calidad de estudio, ¿cuál, ¿cuál es su opinión respecto a la calidad de estudio que hay actualmente acá en Colombia? La calidad de la educación, ese es uno de los principales retos que tenemos, en donde tenemos que hacer el mayor énfasis, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, pero fundamentalmente en los niños, en preescolar, primaria, básica primaria, bachillerato, universidad, nivel superior y posgrados. En todos los niveles hay que hacer una reforma estructural y fundamental para mejorar la calidad. Eso por un lado, y la otra también sería mejorar cobertura, dado que hay unos sectores amplios de la sociedad colombiana que lamentablemente no tienen acceso a la educación. Listo. Cambiando un poquitico de tema y teniendo en cuenta que ahora, como dicen por ahí, la juventud es como el futuro del país, ¿sí me entiende? ¿Por qué cree usted que actualmente se está presentando un constante desinterés sobre temas que tienen que ver con el desarrollo social del país? ¿Por qué cree que no hace que la juventud se motive a estar atentos o pendientes o en constante conocimiento de lo que sucede con el país? ¿Por qué existe esa desmotivación por estos temas? Sí, es verdad, es una pregunta muy oportuna. El futuro es el presente y el futuro de una sociedad. No solamente el futuro, es el presente y es el futuro.
Esa desmotivación por tener en la educación como la mejor alternativa de los proyectos de vida de los jóvenes se debe fundamentalmente aquí en Colombia a que la inversión de los valores la inversión de valores y el ánimo del enriquecimiento ilícito, el camino del atajo y la cultura del enriquecimiento ilícito y rápido, entonces hace que los jóvenes no piensen en la alternativa de educarse como una opción de vida, como una opción de futuro. Entonces y la falta de motivación, la falta de calidad en la educación en los jóvenes hace que ellos opten por otros caminos, vuelvo y repito, por las vías fáciles, por las vías de la adquisición de recursos económicos de la manera más rápida sin tener que acudir a la educación. Entonces eso es un problema cultural producto de las anomalías que ha tenido la sociedad colombiana, como el narcotráfico, el contrabando, todas estas anomias que tiene la sociedad colombiana, como la creación de grupos ilegales al margen de la ley, de derecha o de izquierda, en donde la juventud se descresta con un fusil y un uniforme, sin tener en cuenta que la educación es lo fundamental. Pero fundamentalmente considero que es una motivación de un Estado o de una sociedad que induce a sus jóvenes a hacer cosas totalmente diferentes a la educación, que es lo más importante. Listo. Tito, cuéntenos cuál es su opinión respecto a los diálogos de paz que se están llevando actualmente en Cuba. Supremamente importante. En un reciente estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra que los tres principales problemas de 30 que hace este estudio, se establece que los tres principales problemas de la sociedad colombiana en su orden son: en primer lugar corrupción, en segundo lugar impunidad y en tercer lugar violencia. Cuando se está hablando de una problemática como la violencia armada, ilegal, y buscar una salida política a este conflicto, me parece supremamente importante, dado que se atacaría uno de los tres principales problemas que tiene actualmente la sociedad colombiana. Es supremamente importante acabar con un conflicto armado y construir una cultura de convivencia y de paz. Y la educación debe estar orientada precisamente a ese fin. Listo, Tito. En el caso que se llegara a hacer un tratado de paz, se firme un tratado de paz con las FARC, teniendo en cuenta que ya no se tendría que destinar tanto dinero en una guerra, en mantener la seguridad de un país, ¿en qué cree usted que se debería invertir todo ese dinero que ya no se va a tener que invertir en una guerra, pues teniendo en cuenta que ya se firmaría una paz? Otra pregunta supremamente importante: esos recursos que se utilizan para la guerra, que se calculan aproximadamente en 25 billones de pesos anuales, es un monto muy representativo, y obviamente el primer renglón en donde se debería destinar estos recursos obviamente es la educación. Una tajada bien importante de este rubro que se utiliza para la guerra debería ser para educación, y obviamente a fortalecer la calidad y mejorar la cobertura. Eso debería ser indiscutiblemente, pues que pasa por la formación de docentes, por las plantas físicas, subsidio para los sectores más poblaciones vulnerables, los más necesitados, que se les subsidie en gran medida y ojalá en su totalidad el acceso a la educación, y eso sería un aporte. Claro, obviamente la educación en primer lugar, y desde luego que habrían otros renglones sociales como la salud, como la vivienda, el medio ambiente, en fin, habrían otros renglones que desde luego, que si se lograra, por ejemplo, restituir el dinero que se roban por efecto de la corrupción, que son otros 25 billones, serían dos recursos supremamente importantes para el desarrollo del país. Bueno, por último, estamos a vísperas ya de unas elecciones presidenciales, ¿sí? Y pues podemos elegir un nuevo presidente o podemos continuar 4 años más bajo el gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos. Independientemente de quién llegue al poder,
¿Cuál cree usted que deben ser los aspectos a mejorar en estos 4 años de gobierno? ¿Cuáles son los temas en los que el gobierno debe prestar mayor atención, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro país? Bueno, sí, tenemos cerca las elecciones presidenciales, pero también tenemos que contar que hoy se están llevando a cabo las elecciones del Parlamento del Congreso colombiano. Eh, es importante establecer que hoy las elecciones marcan un derrotero para tener un Congreso, ojalá mayoritariamente a favor del proceso de paz, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues apoyar todas las demás iniciativas que tiendan a mejorar y a recuperar la política colombiana, que anda en un desprestigio impresionante. Ojalá se logre construir un Congreso bastante renovado y alejado de las malas prácticas políticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con la elección presidencial, lo que tenemos a la vista es una posible reelección, pero depende mucho del ajedrez político que resulten las elecciones parlamentarias del día de hoy. La reelección de Juan Manuel Santos no está garantizada. En primer lugar, probablemente haya una segunda vuelta y no está garantizado el éxito total de Juan Manuel Santos. Hay que reconocerle a Juan Manuel su iniciativa por la paz, pero de todas maneras su modelo económico y político es un modelo neoliberal que no dista mucho de lo que fue Álvaro Uribe Vélez. Ojalá se lograra dar una continuidad a la política de paz y a una modernización y a una depuración de las costumbres políticas del país, que ojalá en alguno de los candidatos sorpresa que aparezcan en el escenario logren, como le digo, darle continuidad al proceso de paz, porque es necesario, y la depuración de muchos otros males que tiene la sociedad colombiana, como la corrupción, la impunidad, la educación, en fin, toda una serie de factores que son muy importantes y que hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Este país es un país por construir, para construirlo entre todos, con una amplia participación democrática y especialmente los jóvenes, que son la población mayoritaria de este país. Bueno, Tito, muchas gracias por el tiempo que me pudo dedicar y espero en una próxima ocasión poder volver a encontrarme con usted y charlar otros temas importantes sobre el desarrollo de nuestro país. Con el mayor gusto, Mauricio. Siempre encontrará en mí un interlocutor válido y con las humildes ideas que yo les puedo aportar, con el mayor gusto. Siempre estaré dispuesto a aportarle a usted, a sus compañeros, a sus profesores, y en fin, todo lo que uno haga por Colombia será bienvenido, y de mi parte siempre estaré dispuesto a dar la colaboración en el escenario que usted lo estime conveniente. Bueno, muchas gracias, éxitos, Tito. Gracias. Escuchemos un poquito a ver cómo quedó. La parte final, la parte inicial, la parte intermedia.